todos, vamos a hacer entonces la explicación de cómo elaborar nuestra rutina diaria nuevamente. Recordemos que el presente simple es un tiempo que se utiliza para expresar todas aquellas situaciones que consideramos rutinarias. Muchas cosas son rutinarias. El doctor, por ejemplo, en su rutina cuida a los pacientes, atiende pacientes, formula. El profesor, por ejemplo, en su rutina enseña. Una persona normal en su rutina se levanta, desayuna, se ducha, se cepilla los dientes. Entonces esa sería su rutina. Si hablamos de la rutina de una enfermera, aplicar inyecciones, cuidar pacientes, entonces cada quien tiene su propia rutina. Incluso los animales tienen rutina, ¿sí? La rutina del perro, cuidar la casa, acompañar el dueño, qué sé yo, ladrar, esa es su rutina. Vamos a aprender a elaborar esa rutina porque es importante hablar de la rutina. Pero también hay que tener en cuenta que hay unas preguntas que son importantes. Acá, por ejemplo, estamos viendo preguntas con un auxiliar que es el do, ¿sí? ¿Para quién es el do? Para los pronombres you, they, and we. ¿Para quién es el das? Para she y para he. Tengo dos tipos de preguntas. Si quiero pedir información, utilizo una palabra que se llama WH y que me sirve para preguntar por información. ¿Qué? What? ¿Dónde? Where? ¿Quién? Who? ¿Cómo? How? ¿Por qué? Why? ¿Cuál? Which? Entonces, si digo what do you usually do, pregunto qué hace usted usualmente. Ese what me dice que necesito información. Mientras que acá con el do, iniciando con el do, yo puedo responder sí o no. Do you live in Ibagué? Yes, I do. No, I don't. Does your mother work at school? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces tengo solamente dos opciones. Pero si inicio con una de estas palabras, entonces voy a tener que dar información. Ejemplo, what do you usually do in the morning? Mi respuesta no puede ser sí o no. Entonces tendría que explicar qué hago en la mañana. I wake up at 5 in the morning, then I get up, then I take a shower, then I get dressed, y así sucesivamente. Entonces hay que identificar esos dos tipos de preguntas. ¿Cómo vamos a elaborar la rutina? Primero, vamos a identificar las actividades que yo hago diariamente. Despertar, levantarse, en fin. Todas esas acciones, cepillarse. 2. Voy y busco un buen diccionario que tenga contextos. En Google ustedes pueden buscar estos diccionarios. Un ejemplo es este que se llama Word Reference. Yo fui a Google, dije diccionario, me dijo Word Reference. Y aquí, entonces yo ya tengo una opción. Vengo, digito levantarse, que es lo que necesito, y busco un equivalente que va de español a inglés. Entonces el diccionario me dice, miren, usted tiene la opción levantarse de una silla, del suelo, o levantarse de la cama. Si levantarse de una silla es to stand up, pero si levantarse de la cama es to get up. Este es el que me sirve. Dice de la cama to get up. Identifiqué la acción y el contexto adecuado. Entonces vengo acá y lo conjugo. Entonces al conjugarlo se pierde este to. Miren que él pasa solamente el get. Con terceras personas lo que es he, she, it. Bueno, en clase ya decíamos que hay que agregar la S o la ES. ¿Cuándo agrego la ES? Cuando este verbo termina en S, SH, CH, X, Z, Y. Pero miren que la terminación aquí no es ninguna de esas, sino que es la T. Por lo tanto le agregué la S. ¿Ok? Entonces identifiqué el verbo, lo conjugué adecuadamente. Como estoy hablando de mí, pues digo I get up. Listo. Para ser más específico, puedo dividir el día en 3. Claro, digo in the morning, in the afternoon, in the evening. Y así comenzaría cada párrafo. Diciendo, in the morning,
I wake up at 5 and then I take a shower and then I have breakfast. Organizo mi secuencia en la mañana. Luego otro párrafo in the afternoon y luego otro párrafo in the evening. Sería más fácil para organizar la rutina. Otra opción sería hablar por días. Si quiero hablar de los días, digo, on Monday I study, on Tuesday I work, on Wednesday I play tennis. Entonces, si tengo diferentes acciones, lo puedo hacer. Eso depende de lo que yo necesite. No hay que pensar en la rutina como algo diario. Puede ser anual, mensual, semanal, ¿sí? Cada año yo voy a Bogotá 2 veces. Esa es mi rutina. No necesariamente tiene que ser consecutiva. ¿Ok? Ejemplos. In the morning I usually work. ¿Sí? On Mondays I usually go to Miami. Entonces miren que el inicio es importante en la mañana. Ya yo sé que eso es un periodo de tiempo. Los lunes. Entonces los lunes hago algo que es rutinario. At weekends, los fines de semana. At weekends, I usually go to the river with my family. Entonces, los fines de semana, algo rutinario es que yo usualmente voy con mi familia al río. In February, I usually stay at home. Entonces, en febrero, usualmente me quedo en la casa. Es rutinario, no trabajo. Each year, I go to Bogotá twice. Cada año, yo voy a Bogotá 2 veces. Entonces, esa rutina está marcada porque lo hago siempre. Every 10 years I paint my house. Entonces, cada 10 años yo pinto mi casa. Es algo rutinario. Entonces, no hay que pensar en que tiene que ser seguido para que sea rutinario. ¿Ok? Hay diferentes opciones. Listo. Es importante aclarar la hora en la cual hacemos las actividades diarias. Vamos a utilizar la preposición at para expresar la hora. Aquí hay algo importante. Si ustedes van a ver la hora en números, que a lo largo del texto se vean solamente números. Ustedes no deben mezclar números y letras. ¿Sí? Si van a expresar la hora en números, todo debe ser en números. Si van a expresar la rutina en letras, todo debe ser en letras. Miramos un ejemplo. In the morning I usually wake up at 10 o'clock. Este at es para decir a las. Entonces hay que utilizarlo. Podría decir 10 a.m. Lo podría decir, pero sería redundante decir a.m. si ya mencioné in the morning. Entonces hay que tener cuidado con eso también. En los trabajos yo observé eso. Otra posibilidad es utilizar la expresión at about. Este at about es cuando yo no digo at 10, una hora específica, sino que digo at about 10, que es alrededor de las 10. Y uno muchas de las acciones que hace, pues a veces no las hace muy puntuales. Entonces yo me despierto alrededor de las 5. I wake up at about 5 a.m. ¿Ok? Esto es importante saberlo. El ejemplo acá está con wake up. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que hay actividades como trabajar que se realizan en un periodo de tiempo. Y ahí ya no diría at, porque at, vuelvo y repito, es para una hora específica. Sino que digo desde y hasta. I usually work from 8 to 12. Entonces, desde las 8 y hasta las 12. Claro, es un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, para los periodos yo puedo utilizar from y to. Finalmente, debo tener en cuenta aspectos importantes como la cohesión y la coherencia, la ortografía, la puntuación, la gramática y sobre todo el sentido. Esto yo noté que en el trabajo no se tomó en cuenta. Probablemente ustedes pues se ayudaron con un traductor y eso es válido, pero el traductor no tiene en cuenta esos aspectos y ustedes sí los deben tener en cuenta porque ustedes son estudiantes, personas que piensan, que analizan antes de enviar un documento, que lo revisan antes de enviarlo y que tienen en cuenta los mínimos detalles.
Acá yo hice un ejemplo que ustedes pueden obviamente seguir, pero tienen que complementarlo porque falta en la tarde, en la noche, y falta hecho esto sobre una tercera persona. Miramos cómo quedó. In the morning, I usually wake up at about 5. Then I get up and have a cup of coffee. After that, I take a shower at about 5:30. Then I get dressed. Then I have breakfast at about 5:45. Then I make my bed. Then I read the newspaper, and finally, I go to work at 6. I usually work from 6:30 to 11. And then I come back home. Entonces, miren que hay una secuencia de ideas allí. Comencé diciendo in the morning, hice una secuencia de ideas, hay unas comas que permiten descansar y luego hay una palabra que es then, que me permite seguir en esa secuencia. Después yo hice esto, después hice lo otro. Pueden mezclar after that y then para que no sea repetitivo. Significa lo mismo, pero es bueno no saturar un texto con una palabra a lo largo de él. Entonces es bueno que ustedes mezclen un poquito esto. Ahora, fíjense muy bien que sea el verbo adecuado, ¿sí? Cuando hagan la rutina de un tercero, esto va a cambiar como. Sería, in the morning, my mother usually wakes up at about 5. Then she gets up and has a cup of coffee. After that, she takes a shower at about 5:30. Then she gets dressed. Then she has breakfast at about 5:45. Then she makes porque es de ella, her bed. Then she reads the newspaper. And finally, she goes to work at 6. She usually works from 6:30 to 11. And then she comes back home. Entonces hay que tener en cuenta esa regla que es muy importante a la hora de elaborar el texto sobre una tercera persona. Finalmente, importante, que las ideas se organicen en párrafos y que estos sigan un sentido, que sea entendible. Cada enunciado, es decir, cada oración debe tener un sentido y a su vez el texto al final, cuando yo lo leo, debe tener un sentido global. Si no se tienen en cuenta los aspectos de cohesión y coherencia, es decir, cómo esas oraciones se enlazaron y cómo ese texto es coherente, es muy difícil comunicar las ideas, porque uno finalmente inicia una idea que nunca termina o conecta una serie de ideas que no están relacionadas. Entonces eso es de cuidado. Igualmente es importante expresar ideas reales. No tiene sentido decir mentiras porque eso no es productivo. Así como no es productivo pegar ejemplos de internet, ¿sí? Es muy importante que usted construya su propia idea y que analice ese texto si es coherente o no, de acuerdo a su realidad. Entonces hay que tener en cuenta el proceso, lo que mostré anteriormente, y el producto, leerlo antes de enviarlo, ¿ok? Porque no se le puede dar la responsabilidad a un traductor. Eso yo quiero que lo tengan en cuenta, no solamente en este nivel, sino en los que vengan. Hay que construir a partir de lo que uno aprende, porque si no, entonces cae en el error de el facilismo, y eso es lo que no es bueno para un estudiante que aprende lenguas, ¿ok? Eso es todo por ahora. Yo espero que a partir de eso ustedes corrijan esos textos, me los entreguen en la próxima sesión, es decir, bueno, que me los entreguen en 15 días está bien, pero que yo vea que hay un avance en lo que se está diciendo, ¿ok? Muchas gracias a todos y les deseo un feliz fin de semana.